Gracias a ti por tus bondades y tus misericordias. Soy perdonado, Señor. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Dejaste tu trono y toda tu gloria para que yo pudiera vivir. Como humano viniste a la tierra sin importar morir. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Solo te doy las gracias porque llenaste mi vida, Señor. Solo te doy las gracias porque tú lo hiciste por amor. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser, dando vida a mi ser. Vivimos en un mundo donde todo gira alrededor del entretenimiento. Los deportes atraen a millones y millones cada día. Estamos suscritos a canales donde las películas de acción, de terror o de suspenso consumen nuestro tiempo. Y la música no queda fuera de todos estos deleites incontrolables. Pero estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra influencia y nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente nos prepararán para el cielo. Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team. Conviértete en un socio de Corona Studio y recibe acceso exclusivo a todos nuestros materiales. Presentaciones a todo color, imágenes, animaciones 3D, documentales y seminarios que te ayudarán a convertirte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team. Entra y hazte socio hoy mismo visitando www.patreon.com/Corona Studio. Corona Studio Team. La misión nos une. Bien, estamos de regreso y queremos agradecer a todos por su paciencia. Como le hemos informado, estamos haciendo cambios importantísimos que nos ayudarán muchísimo en la mejora de todos nuestros sistemas, y mientras estos cambios se están realizando vamos a tener estos inconvenientes, pero creemos que ya en cuestión de
del día de mañana ya se van a comenzar a notar los resultados de los cambios que estamos realizando y vamos a tener un sistema mucho más seguro y mucho más entero. Así que bueno, continuamos en el programa. Ofrecemos disculpas, ya tengo varias personas que se han reconectado a nuestra transmisión. Lo lamentamos porque entiendo que muchas personas que se conectan vía YouTube y otras vías que tenemos, al haber estas caídas, pierden la conexión y lo lamentamos profundamente. Yo voy a estar compartiendo de antemano los nuevos links para que se puedan conectar y confíen, mis hermanos, que estamos trabajando en todo esto y para mañana ya van a comenzarse a notarse los cambios en la fiabilidad de nuestro sistema y para la semana que viene ya vamos a tener un sistema totalmente confiable para poder transmitir. Así que nuevamente estamos en vivo. Yo estoy compartiendo acá el link de YouTube y también voy a compartir el link de Facebook, ¿ok? Importantísimo. Y por amor a nuestra audiencia voy a hacer un resumen hasta aquí del tema que hemos compartido y de esta forma podemos continuar y terminar nuestro tema, que de antemano es un tema sumamente poderosísimo, poderoso, muy importante, muy interesante, ¿ok? Ya estamos de vuelta conectados. Acabo de compartir el link con las personas. Saludo a todos los que nos están sintonizando. Estoy dando chance para que se reconecten y mientras esta reconexión ocurre, nosotros vamos a entonces continuar y vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta acá en la tarde de hoy para poder reengancharnos entonces con lo que es el tema, que es un tema de antemano sencillo. Hasta aquí donde lo hemos llevado es bastante sencillo, ya compartí. Pero a partir de ahora va a comenzar a tornarse un poquito más complejo porque vamos a comenzar a descifrar algunas cosas interesantes. Atención, oído al tambor. Atención. Si ustedes notan, hemos entrado ya en lo que es el tema del Pentecostés. Un tema sumamente interesante. De antemano hemos visto que Cristo muere el día de la Pascua. Su cuerpo está en la tumba el día de los panes sin levadura, no se corrompe porque nunca pecó, resucita en el día de las primicias y 50 días después, iniciando de este día, llegamos al día del Pentecostés. Pero en ese transcurso de tiempo, Cristo aparece sistemáticamente a sus seguidores, les da mandamientos, les dice que se queden en Jerusalén, que se va a cumplir lo que el Padre ha prometido de enviarles el Espíritu Santo, amén. Les dice que se preparen. Hay unanimidad entre los discípulos. Ya comienza por fin la iglesia a funcionar correctamente. Y pasado 40 días, Cristo, delante de sus discípulos, se eleva al cielo, una nube lo tapa y de esa nube dos ángeles bajan a la tierra y le dicen a los discípulos: porque estáis mirando al cielo, así mismo como se fue, vendrá. ¿Ok? Y bueno, hicimos un repaso de las fiestas solemnes, hicimos un repaso, aquí lo pongo de antemano en pantalla. Vimos que se cumplió perfectamente la Pascua, se cumplió perfectamente los panes sin levadura, se cumplió perfectamente la fiesta de las primicias. Y ahora vamos a ver qué se cumplió en el día del Pentecostés o fiesta de las semanas, que era un día muy concurrido porque era una de las 3 fiestas, yo las tengo en amarillo, que exigía la presencia de todo varón. Todo varón tenía que ir a Jerusalén el día de la Pascua, el día del Pentecostés y el día de las cabañas o los tabernáculos, ¿ok? Y entonces se acerca, tenemos 10 días, Cristo se eleva, 40 días después se va al cielo porque Cristo va a también ejercer un papel en el cielo importante dentro del plan de salvación. Y en la tierra ocurre un fenómeno que quiero que usted lo mire y ya vamos a entrar entonces directamente en materia. Ocurre un fenómeno. Le hago una pregunta. ¿Cuántos discípulos, atención,
de entre los 12 quedaron con la caída de Judas? Quedaron 11. Lógicamente eran 12 discípulos, ¿verdad? Aunque 120 seguían a Cristo, y lo vamos a ver en minutos, pero 12 seguían a Cristo, de los cuales cayó uno, Judas Iscariote, que era uno del círculo personal de Jesús. ¿Y ahora qué hacer? Quiero que noten esto porque esto es interesante. Una vez que Cristo asciende al cielo delante de sus discípulos, delante de esta congregación de gente, 120 personas, dice Lucas en Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el monte de los Olivos, que fue el lugar donde Cristo fue elevado al cielo, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ¿ok? Ese era el camino desde el monte de los Olivos a Jerusalén, era camino de un día de reposo, unos 1000 pasos. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba, y quiero que noten, porque esto es una característica importante, Lucas es muy cuidadoso. Lo vimos en el nacimiento de Cristo, como hizo una cronología perfecta del nacimiento de Jesús. Y ahora, Lucas dice, y entonces subieron al aposento alto, donde moraban. Y ahora noten lo que va a hacer Lucas. Va a nombrarlos uno por uno, con un fin de que prestemos atención a quienes estaban allí entre los discípulos y cuántos son. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote llevó 10 y Judas, el hermano de Jacobo, llevó 11. ¿Ok? Lucas arranca con esta cuenta que es muy importante y que está íntimamente conectada con lo que va a ocurrir en el Pentecostés. Lucas quiere dejarnos claro que no habían 12 discípulos, habían 11. Y esto es importantísimo, mis hermanos, porque esto está ligado a la simbología del santuario. ¿Ok? No olvide que en el santuario Dios escogió, en aquellos tiempos, Dios formó a Israel de 12 hijos de Jacob. Y en el Nuevo Testamento, Cristo escoge 12 discípulos. No lo olvide, importante. Pero estamos viendo que de los 12 falta uno, que es Judas Iscariote. Y ahora ellos van a explicar por qué Judas no está. Pero yo quiero que noten otra cosa importante. Lucas no solamente presenta el hecho de que había una situación compleja aquí, en el aposento alto, diciendo, mira, habían 12. Ellos salieron desde el Monte Olivar hasta el aposento alto, pero solo hay 12. Ahora Lucas señala un punto que es importante, que yo quiero que usted preste mucha atención, de que hay un apuro en los discípulos. Y usted dirá, bueno, no es de extrañar de Pedro, que siempre hablaba apurado. No, pero hay un apuro ahora bien pensado, hay un apuro bien meditado, hay una necesidad que ellos tienen que cubrir y que está íntimamente ligada con los discípulos, con el número de discípulos que queda y con el santuario. ¿Ok? Con el santuario. Hay una necesidad y quiero que la noten porque acá en Lucas nosotros vamos a darnos cuenta, aquí debería decir, disculpen, aquí debería decir Hechos 1, dice, deben un segundo, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en el número. Esto es Hechos 1, atención, disculpen, vamos a hacer la corrección en las diapositivas que enviamos a nuestro Corona Studio Team, porque aquí es Hechos 1. Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los
reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Ok? Denme un segundo para retroceder. Pedro comienza explicándonos ahora en Hechos 1, 15 al 16, y comienza explicando a los 120 el caso de Judas. Noten, oye, mi hermano, esto está íntimamente conectado de una manera dramática. Noten que Lucas lo primero que hace en Hechos 1 es dejar claro que hay 11 discípulos. Y Pedro justamente Lucas arranca contando en Hechos 1, 15 y 16 lo que ocurre después de que él da la lista, que hay 11 discípulos nada más. Y dice que Pedro se levanta y comienza a explicar el caso de Judas. Que Judas, que era uno de entre ellos, fue el guía de los que prendieron a Cristo. O sea, de una manera triste y dramática, porque era uno del grupo personal de Jesús. Y ahora noten esto. Y era contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio. Eso es Hechos 1:17. Atención. ¿Qué dice Pedro? Y era contado con nosotros, con los 12. Note que está hablando ahora de un número. Y tenía parte en este ministerio, dice Lucas. Óyeme, formaba parte del ministerio. Y ahora, en Hechos 1, ahora sí volvemos a conectarnos, dice Hechos 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Pedro sigue contando lo que pasó con Judas. Después de entregar a Cristo, a Judas le pagaron por eso. No olvide que Judas fue y devolvió el dinero. ¿Ok? Y dice que se adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Una vez me decía una persona, hermano Oliver, pero es que en los evangelios no dice que eso pasó con Judas. En los evangelios dice que Judas, una vez que entregó a Cristo, que fue y que devolvió el dinero, entró en un tipo de depresión, de desesperación, y fue y se ahorcó, dice la Escritura. Y porque hay esta incongruencia entre los evangelios y la historia que Lucas narra. No hay incongruencia. ¿Sabe que la hermana Elena G. de White, hablando sobre esto en el libro Hechos de los Apóstoles y en el Deseado de todas las gentes, ella dice que Judas fue y devolvió el dinero porque su conciencia no lo dejaba en paz? No había un arrepentimiento genuino como el de Pedro, sino le daba terror, era las consecuencias de lo que había hecho. No había un arrepentimiento genuino. Y luego, dice Elena G. de White, fue Judas a un campo y se ahorcó. Pero ella dice algo que es interesante. No pongo todas estas citas a la mano, pero usted las puede buscar. Ella dice que Judas era pesado. Era un hombre que tenía cuerpo fuerte y grande y era pesado. Y una vez se colgó de esa rama y se ahorcó, en algún momento el peso de su cuerpo desprendió su cabeza de su cuerpo. Y cayó y se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Así ella explica lo que ocurrió con Judas. Tremendo. Eso me llama muchísimo la atención porque en casos que se han nombrado ha ocurrido. Por ejemplo, dicen que en el caso de Saddam Hussein, que era también un hombre de peso, cuando lo ahorcaron, dice que se desprendió su cabeza del cuerpo como resultado de eso. Y entonces Lucas, tratando de unir la historia, dice que cayó de cabeza y se reventó por la mitad, pero realmente la muerte de Judas fue por ahorcamiento. La caída de cabeza y la separación y lo que ocurrió después fue resultado de estar guindado allí.
Y luego el 19 dice él, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre. Y ocurrió que entonces vinieron los sacerdotes, tomaron el dinero con que le pagaron a Judas y dijeron, mira, este dinero es un dinero profano, porque viene de algo malo. Y ellos mismos fueron los que pagaron. Increíble. Vamos a agarrarlo y vamos a comprar un campo. Y justamente fue ese campo que dice allí que quedó como resultado. ¿Qué le parece, no? Pero llego a este punto contándoles lo que ocurrió justo después de la ascensión de Cristo. Lucas en Hechos 1 comienza narrando y contando que hay 11 discípulos. Luego Lucas señala que Pedro se pone en pie en el aposento alto y cuenta la historia triste de Judas. Y ahora hay una premura en los discípulos y mire lo que ocurre. Se necesitan 12 discípulos, no 11. Y yo me hago la pregunta, ¿pero cuál era el apuro de Pedro y de los discípulos? ¿Acaso no podían esperar después del Pentecostés con calma y escoger al discípulo número 12? ¿No podían esperar un poquito? ¿Cuál era el apuro que tenían? Tenían un apuro. Y era un apuro teológico. Era un apuro ligado íntimamente al santuario, de escoger un discípulo para completar el número 12. Amén. Y ahora mire lo que dice Hechos 1, 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, hace apenas unos días, uno se echa testigo con nosotros de su resurrección. En pocas palabras, escúchenme bien lo que voy a decir, porque esto es muy importante. Oído al tambor. Atención, despiértese. Atención. Aquí en Hechos 1, 21 y 22 se están dando las condiciones para que alguien ocupe el lugar de Judas y forme parte de los 12 apóstoles. Estas son las condiciones y preste mucha atención. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Una condición importante que no todos tenían. O sea, de entre los que estaban allí, habían otros hombres que habían estado con ellos desde que Cristo inició el ministerio. Y de entre estos hombres que estuvieron con ellos y que entraban y salían con Jesús en todo momento, comenzando desde el bautismo de Juan, porque ahí comienza el ministerio de Cristo, hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. O sea, tenía que ser un testigo de todo lo que había ocurrido con el ministerio de Cristo. Y note cómo lo enfatizan. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tremendo, la condición era clara. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y no es el apóstol Pablo? No. Pero ya va, hermano Oliver. Al apóstol Pablo se le llama apóstol de los gentiles, pero no es de entre los 12. No es de entre los 12. No tiene el honor de cumplir con las condiciones que aplican en Hechos 1, 21 y el 22. No, ¿por qué? Porque el discípulo que ocuparía el lugar de Judas tenía que haber sido testigo. Era una condición no negociable. Testigo de todos los hechos que Cristo hizo desde, atención porque ahí lo dice clarito, desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Pablo no tuvo esa posibilidad. Lucas tampoco. Tenía que ser uno de entre ellos. ¿Ok? Hay un apuro. ¿Pero por qué el apuro? Vuelvo y repito. ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué no esperan que pase el Pentecostés? ¿Cuál es el apuro de ellos? Escoger un discípulo antes del Pentecostés y completar el número, que es el número 12.
¿Por qué Lucas en Hechos 1, inmediatamente que narra la ascensión de Cristo al cielo y su estancia 40 días entre los hombres, porque Lucas inicia contando que hay 11 discípulos y luego se pasa a Pedro que cuenta la historia triste de la caída de Judas, e inmediatamente Pedro presenta las condiciones para ocupar el lugar de Judas y hay como un apuro? ¿Y por qué el apuro? Aquí está el motivo. El pectoral del efod. Déjeme decirle algo. Cristo está subiendo al cielo. Cristo ya subió al cielo. 40 días después de su resurrección, de estar con sus discípulos y con los 120, Cristo asciende al cielo. Y Cristo en el cielo va a vestirse con las ropas sumos sacerdotales. Y las ropas sumos sacerdotales tienen un pectoral, que es el pectoral del efod, que en el pecho el sacerdote llevaba con 12 piedras preciosas con los nombres de los hijos de Israel. Y noten, aquí se los cito, Éxodo 28, 15 y 16. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Aquí está, usted puede medir el palmo y eso era lo que cubría en el pecho. 1 palmo y por 1 palmo. ¿Ok? Y luego dice, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. ¿Cuántas? 12. Amén. Según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre, serán según las 12 tribus. Y yo ahora le hago a usted una pregunta. ¿Y cuántos discípulos escogió Jesús? 12. Y con la caída de Judas, ¿cuántos nos quedaron? 11. Entonces es un símbolo que apunta directamente al santuario, al pectoral con el cual se va a vestir Cristo ahora como sumo sacerdote en el cielo. Es un símbolo que está incompleto, sí. ¿Y por qué está incompleto, hermano Oliver? Porque uno de los discípulos cayó. Y dice Éxodo 28, 29, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Atención con esto. Cuando entre ¿a dónde? En el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y ahora yo le hago una pregunta. Cristo se dirige al santuario, no hecho de mano, sino al original en el cielo. Pregunto, ¿Cristo va a entrar ahora al lugar santo? Pasó por el atrio, pasando por el altar de sacrificio, por el lavacro, y ahora lo que le toca es entrar al lugar santo. Muy bien, y entonces cuando entra al santuario, ¿lo van a vestir con las ropas sacerdotales para que se presente delante del Padre? ¿Cuántas piedras tiene el pectoral? 12. ¿Qué representan las piedras? Representa la iglesia. Es un símbolo de la iglesia. ¿Y cuántos discípulos hay? 11. Ahora vemos el apuro. Pedro, por fin, mis hermanos, amén. Gloria a Dios. Por fin la iglesia va al paso de Dios. Gloria a Dios por eso. Y no va un paso atrás como en todo lo anterior y en lo que viene. También vuelve la iglesia a retrasarse. No, ahora va al paso de Dios. Y Pedro dice, Cristo va a entrar a ministrar por nosotros, se va a vestir con las ropas sumos sacerdotales y cuando se presente, nosotros somos 11 y representamos a la iglesia. Necesitamos rápidamente, antes de que se presente, escoger a un discípulo más. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 8, verso 5. Los cuales sirven los símbolos aquí en la tierra a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que se colocaba el sumo sacerdote y todos los ornamentos y todos los muebles eran figura y sombra de las cosas celestiales. Amén. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y entonces ahora imagínese,
Cristo va a entrar al lugar santo, colocándose el pectoral con 12 piedras, pero hay 11 discípulos porque Judas ha caído del ministerio. Y entonces hay un apuro. Hay un apuro. Antes del Pentecostés hay un apuro. Escoger al discípulo número 12. Y no es el apóstol Pablo, porque no cumple las condiciones que fuese un testigo desde el bautismo de Juan hasta que Cristo fue elevado de entre ellos, que fuese un testigo de su resurrección y de todos los hechos maravillosos, y formará parte de este grupo especial, de este grupo que hasta sus nombres están anotados en el cielo, en las columnas del cielo. Amén. Y ahora señalan a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. A Justo y a Matías señalan estos dos. Mira, estos dos hombres cumplen con las características que se necesitan, que sean testigos de todo. Ellos han estado con nosotros desde el bautismo de Juan, que Cristo inició su ministerio y vimos al Espíritu Santo descender sobre él, y hasta el momento que Cristo fue quitado de entre nosotros y vieron a Cristo ascender. Estuvieron con Jesús en la resurrección, son testigos que cumplen las condiciones. Verso 24. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y la Escritura señala para que tome parte. Atención, esto es importantísimo. Mire cómo Lucas no deja perder nada. Para que tome parte, o la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Y ahora, ¿cuántos apóstoles tenemos? 12. Estamos bien entonces. Amén. Estamos bien porque tenemos ahora 12. ¿Y cuántas piedras tenía el sumo sacerdote en el pectoral? 12. Y le hago una pregunta a nuestros hermanos. Ahora ustedes entienden por qué el apuro. ¿Cómo vamos hasta aquí? Con todo y los cortes que hemos tenido, que estamos trabajando en ello y prometemos tener un resultado excelente en los próximos días. Estamos trabajando en ello. ¿Cómo vamos hasta aquí, mis hermanos? ¿Están notando la hermosa simbología bíblica que hay en el apuro de contar al discípulo número 12? Cristo está por entrar al lugar santo. El sumo sacerdote lleva el pectoral. En su pecho representa a la iglesia. En su corazón, los discípulos en el número 12 representan a la iglesia. Por eso usted consigue en Apocalipsis número 12. Y voy para allá para que usted lo vea. No lo tengo en la presentación, pero tengo la Biblia a la mano y yo puedo citar la Biblia. Para eso la tenemos acá, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y noten, aquí lo tiene clarito. Mire, apareció en el cielo una gran señal, Apocalipsis 12:1, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Los teólogos dicen, el sol representa a Cristo, pero representa la iglesia del Antiguo Testamento, y la luna bajo sus pies representa a la iglesia del Nuevo Testamento, la cual se ilumina con las verdades del Antiguo Testamento. Dice, y sobre su corona, sobre su cabeza, una corona con ¿cuántas estrellas? 12. 12 estrellas, mis hermanos. Y esta iglesia representa la iglesia del Antiguo Testamento, el sol, y la luna del Nuevo Testamento. Dice Victoria Vivanco, ¿por qué echaron suertes, hermano Oliver? Victoria era un método utilizado en la escritura. No fue una suerte de Tim Marín, de 2 piringüe, cúcara. No, olvídese de eso. Ellos tomaron 2 discípulos, o sea, ellos revisaron las condiciones y dijeron, mira, aquí hay 2 que cumplen las condiciones. Ok, hay 2, sí. Entonces vamos a echar suerte para ver cuál de los 2 es el escogido. Y simplemente utilizaron algún método para permitir a Dios que en su voluntad quedara Matías, que fue el escogido. Pero claramente nosotros podemos mirar hasta aquí que ahora se entiende por qué había un apuro. No podemos decir que entonces el apóstol Pablo es el discípulo número 12. No, el discípulo número 12 fue Matías, porque Pablo no cumplía las condiciones. Matías entró a formar parte de este ministerio
y apostolado tan personal, tan especial, con estas características tan claras como testigos desde el momento del bautismo de Jesús hasta que fue levantado delante de ellos. Matías cumplió con todas las características y, como dice la Escritura, fue el escogido. Y les pregunto, ¿estamos claros, hermanos? ¿Están viendo cuál es el apuro? Claro, Cristo se va a presentar. Cristo va a ser coronado en el cielo, va a ser ungido definitivamente como nuestro representante y nuestro intercesor. Va a estar vestido con su vestidura sumo sacerdotal y es necesario cumplir todos los símbolos. Como vamos bien, sí, me dice Jocelyn, echar suerte es un método correcto, totalmente, totalmente. Porque si tú me dijeras, Jocelyn, no, lo que pasa es que escogieron a dos, uno no estaban muy seguros que tuviese las características, el otro sí. Yo ahí sí te digo, óyeme, no tiene sentido, pero los dos cumplían las características, los dos eran hombres santos. Bueno, vamos a echar suerte a ver que el Señor escoja cuál de los dos, y la suerte cayó sobre Matías. Ahora bien, voy otra vez, oído al tambor, porque ahora es que viene lo candela todavía. Atención, oído al tambor con esto que les voy a presentar, porque este es otro símbolo importante que no me había dado chance de estudiar con ustedes, pero que está íntimamente ligado con el Pentecostés y que ahora usted va a entender el cumplimiento de lo que ocurrió en Pentecostés. Ya vemos que se escogieron los 12, ya vemos que Cristo está por entrar y asumir una nueva etapa en su ministerio. ¿Y qué sobre el aceite de la unción? ¿Qué tiene que ver este aceite de la unción con lo que va a ocurrir ahora, 50 días después de la resurrección de Cristo? Yo no les he hablado del aceite de la unción. Es importante que yo les hable un poquito también de esto, porque esto está relacionado, como les dije, no les he podido tocar todo, poco a poco uno va siempre tocando algo más. Pero esto era parte del santuario. Y quiero que noten lo que dice la Escritura. Éxodo 30, 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. ¿Ok? Fíjese todo lo que se está nombrando acá. Y luego añade: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Óigame, se une un nuevo símbolo que no habíamos tocado, pero que yo tenía en la mira para tocarlo justo ahora, para que se entienda. Ahora se une un nuevo símbolo: el superaceite de la santa unción, superior ungüento. Y mire lo que dice ahora en Éxodo 30, 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión. Mire lo que se hacía con el aceite del ungüento superior. Se ungía el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será purificado. Amén. Óigame, tremendo esto, maravilloso. Preparaban este aceite especial, un aceite único, por cierto, bajo pena de eliminar a esa persona del pueblo. Este aceite no se podía usar sino para el santuario y para el uso santo. Si se preparaba esta misma fórmula para uso común, tenían que expulsar del pueblo a esas personas. Pero además,
Mire lo que dice Éxodo 30:30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea que aparte de ungir todo el tabernáculo con todo lo que había dentro, se ungía al sumo sacerdote a Aarón y a los sacerdotes que tenían intervención en el santuario. Amén. Ahora bien, ¿y qué relación tiene este aceite de la unción superungüento con especias únicas, una fórmula única, con una orden de no usarse para cosas comunes, solo para eso, incluyendo la fórmula? ¿Qué relación tenía con el Pentecostés y el santuario y la obra de Cristo? Porque recordemos que Cristo, han pasado 40 días, Cristo subió al cielo, los discípulos entienden que Cristo está por entrar a interceder y que va a enviar el Espíritu Santo y nombran a un discípulo más. Y entonces si Cristo va a entrar, lógicamente si ungían al sumo sacerdote y a los sacerdotes, Cristo va a ser ungido. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero que noten esto. Voy a compartir un salmo que es muy especial para este momento. Y este salmo es la otra cara de la moneda de Hechos capítulo 2. Este salmo es el cumplimiento de lo que representaba el aceite de la santa unción, ungüento superior, y su resultado, con lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 como resultado de que Cristo fue ungido y recibido en el cielo y ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mire cómo comienza el Salmo 133. Y es maravilloso porque en Hechos capítulo 1, capítulo 2, Lucas inicia narrando diciendo que los discípulos subieron al aposento alto y estaban juntos, unánimes, algo que no se había logrado en 3 años y medio, lo lograron hacer en prácticamente 10 días, que fue entre la salida de Cristo al cielo y el día del Pentecostés. Y mire cómo comienza el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿esta era la condición que ahora presentaban los discípulos en Hechos capítulo 2? ¿Unánimes juntos? Amén. Y el Salmo 133, que es el Salmo de la Santa Unción, comienza diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahora quiero que noten cómo se conecta el aceite de la Santa Unción con el santuario y con la unción de Cristo en el lugar santo, haciendo presencia en el cielo y Dios recibiéndolo luego de terminar su obra. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Ese es el aceite de la unción, ya se lo voy a demostrar. El cual desciende sobre la barba. Yo quiero que usted imagine a Moisés ungiendo a Aarón y comienza a ungirlo en la cabeza y comienza a ungirlo en la barba. Y la barba de Aarón dice, y baja. O sea, el aceite chorrea y baja hasta el borde de sus vestiduras. Recuerdan que en las vestiduras tenía un borde con intercaladas campanillas de oro y granadas tejidas con colores hermosos, azules, púrpuras, oro. Entonces ungen al sacerdote, al sumo sacerdote, y dice, es como el buen óleo en la cabeza, el cual desciende sobre la barba, o sea, baja la barba de Aarón, el sumo sacerdote, y baja hasta el borde, chorrea hasta el borde de sus vestiduras. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista sobre el Salmo 133:2 en cuanto al aceite que está citando el salmista. Shemen, aceite. Sin duda aquí no se hace referencia al aceite común,
sino al aceite sagrado que se usaba para ungir al sumo sacerdote. Éxodo 29:7, Éxodo 30:23 al 33. Era perfumado y santo. Su aroma se difundía por todas partes. Cuando se lo derramó sobre la cabeza de Aarón, le goteó sobre las vestiduras. Amén. Ok. Yo quiero que usted se olvide de Aarón ahora y que usted vaya conmigo pensando en el momento en que Cristo se presenta a su Padre, justo 50 días después de su resurrección. Se presenta con los ángeles del cielo que fueron a buscarlo, lo vimos en Hechos capítulo número 1, y que los recibieron en una nube. Cristo asciende al cielo con las primicias que resucitaron en Mateo 27:51 en adelante, que representan muchos de los santos que habían dormido y que se levantan como primicias, primeros frutos de su obra perfecta. Amén. Y ahora yo quiero que usted se imagine que Cristo se presenta delante del Padre y le dice: Padre, aquí estoy. He cumplido con lo que me has pedido. ¿Cuál es mi siguiente paso? Y el Padre le dice: ¿hay 12 discípulos? Sí los hay. Acaban de escoger a Matías. Amén. Muy bien, traigan las ropas sumos sacerdotales. Visten a Cristo como el sumo sacerdote, que ahora nos va a representar a todos, gloria a Dios, sin pecado, en el cielo. Lo visten con sus ropas sumos sacerdotales y reales, le colocan todos los ornamentos, y luego el Padre dice: vamos a ungir al Señor, a nuestro Hijo, a mi Hijo Jesús, a nuestro Salvador. Lo vamos a ungir con el aceite de la unción y lo vamos a derramar sobre él. Amén, gloria a Dios. Y entonces derraman el aceite sobre la cabeza de Jesús. El aceite baja, como dice el Salmo 133, desde la cabeza hacia la barba desciende, la barba del sumo sacerdote verdadero, que está en el tabernáculo no hecho de manos, baja hasta el borde de sus vestiduras, ese aceite de la unción. Escúcheme lo que le voy a decir, porque esto es interesante. Y ahora el Salmo 133:3 dice: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora mire el cumplimiento. Ese aceite que unge a Jesús, ese aceite que unge su cabeza, que baja por la barba, que baja hasta el borde del vestido, ahora desciende a la tierra como resultado de que Cristo ha sido ungido y recibido y aceptado como sumo sacerdote. Amén. Baja a la tierra como un rocío, y desciende sobre los montes de Sión como un rocío. ¿Y quiénes están en la tierra esperando ese aceite? ¿Quiénes están esperando en la tierra? ¿Quiénes están unánimes juntos? ¿Quiénes están orando, esperando la promesa? Los discípulos. Y entonces ahora en Hechos 2 estamos viendo lo que ocurrió en el cielo desde la perspectiva del Salmo 133, y ahora vamos a ver como una escena inmediata, como algo que está pasando allá y está pasando acá. Y cuando llegue ese día que Jesús se presenta, que están todos unánimes juntos, como es hermoso, los hermanos todos juntos en armonía, delicioso. Y entonces de repente del cielo viene un estruendo, porque del cielo está goteando la unción de este perfume especial que representa directamente al Espíritu Santo. Del cielo viene ese rocío como un viento recio que sopla, el cual llena toda la casa donde están sentados. Amén. Qué maravilloso. Y yo le voy a decir algo. Esto fue un rocío nada más. Y la Biblia habla de que en los últimos días Dios enviará una lluvia tardía. Y dice claramente
Elena G. de White, hablando de ella en Hechos de los Apóstoles, que será mucho más abundante. Mucho más abundante, porque en la Escritura se señala esto, mire, como un rocío que bajó. ¿Y sabe por qué un rocío? Porque apenas eran 120. Pero cuando toque que baje la lluvia tardía, porque se inicia una nueva etapa, por lógica, en el ministerio de Cristo, y nuevamente se derrama sobre la tierra, no será como un rocío, sino a raudales. Amén. Y entonces los discípulos están impresionados, y noten lo que ocurre ahora, Hechos 3:3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. No me da tiempo de revisar toda la simbología, pero esto era los santos ángeles de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, sobre cada uno de los 120 que estaban en el aposento alto. Maravilloso, maravilloso. Y dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí está la promesa, ¿recuerdan? No se vayan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo. Juan 14. Cuando a mí me unjan en el cielo, caerá ese rocío hacia Jerusalén, porque mi Padre lo dirigirá directamente a ustedes. Quédense aquí. Y dice, y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y les voy a decir una cosa, yo no sé si hay algún pentecostal aquí escuchando el programa, o algún bautista, o algún metodista, o alguno de Pare de Sufrir, o alguno de la iglesia, ¿cómo se llama esta iglesia? La Luz del Mundo, que hablan mucho en lengua y que dicen, no, nosotros somos del Pentecostés para acá, somos pentecostales, y no saben nada de lo que acabo de presentar. Por amor al Señor, no entienden por qué el apuro de contar 12. Se les olvidó que hay un santuario donde el sumo sacerdote se coloca 12 piedras. Se han olvidado del evangelio. Lo único que les preocupa es el hablar en lengua. Déjeme decirle, hermano, por favor, despierte, hermano, por amor al Señor, usted que es protestante. Se descargó, fue el Espíritu Santo con un fin preciso: llevar el evangelio al mundo. Es la fiesta del Pentecostés, la cuarta fiesta en el calendario litúrgico judío. Es la fiesta que más peregrinos trae. Dios tiene un plan, y es que en este grupito 120 que cayó este rocío, y no fue un palo de agua como dicen en Venezuela, no fue un chaparrón de agua como dirán en otros países, porque habían 120. Habían 120 nada más. Y son llenos del Espíritu Santo. Pero en Jerusalén hay cientos de miles de gentes que están visitando por la fiesta del Pentecostés la ciudad. Déjenme decirle esto. Como siempre, hay un grupo con un paso atrás. Fueron a Jerusalén a celebrar el Pentecostés. Y se está cumpliendo literalmente el símbolo, y ellos no saben. Tremendo esto. Increíble. Pero hay un grupito que sí lo sabe, gloria a Dios. Los santos discípulos que Dios tenía, que eran 12, ya escogieron a Matías y que conformaban un grupo de 120. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay gente de todas las naciones que vienen a visitar Jerusalén sin saber que se está cumpliendo la fiesta, mis hermanos. Y mire lo que dice ahora la Escritura. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Se cuentan por lo menos en Hechos capítulo 2 unas 23 a 27 naciones, solo se cuentan ahí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar cosas raras. No, hermano pentecostal, no. Porque les oían allá barajando la manga larga porque la corta me quedó larga y no se entendía nada. No, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, glosa en griego, en su propio idioma. Venía gente de cualquier parte del mundo por relación a la fiesta del Pentecostés. No olvide que habían 3 fiestas que exigía esta presencia. Y el Pentecostés
era la que más prosélitos judíos de otras naciones atraía, porque era una época del año muy especial para viajar, propicia para moverse, y la gente, sobre todas las fiestas, visitaba Jerusalén en esta fiesta. Mira, mayo, junio, que es una época donde hay verano y se podían mover fácilmente, todo había florecido, todo era mucho más fácil. Ahora bien, en medio del desastre, no me da tiempo de tocarlo todo, ya estoy terminando. En medio del desastre, del alboroto, que el Espíritu Santo desciende, Cristo ha sido ungido en el cielo, esas gotas de aceite de la santa unción que lo acabamos de leer, que se hacía en la tierra, lógicamente era un símbolo de lo que se iba a hacer en el cielo, llegó hasta sus barbas, bajó por su vestido, llegó hasta el borde, goteó hacia la tierra, cae sobre los discípulos que lo están esperando, y tenemos prueba de que lo están esperando. Escogieron 12, escogieron uno más para completar el número. Ellos están esperando la presencia del Espíritu Santo, y cae sobre ellos. Inmediatamente aparecen lenguas de fuego sobre su cabeza, comienzan a hablar en otros idiomas, porque era necesario que el evangelio llegase al mundo. Hay gente de otros países que necesitan ver este fenómeno, pero se levantan algunos y dicen: ¿cómo es posible? Mire, están borrachos, no saben lo que hablan. Siempre va a ocurrir. Cumpliéndose una fiesta delante de ellos y ellos pensando en otra cosa. Están borrachos, mira las locuras que están diciendo allí. Y la gente decía: pero es que le escuchamos hablar en nuestros propios idiomas, en los que hemos nacido, las maravillas de Dios. Y Pedro se da cuenta. Entonces Pedro se levanta y Pedro lanza un tremendo sermón explicando qué está pasando ahí, cómo eso estaba profetizado. Noten que ahora Pedro está en armonía con la Escritura, amén. Y Pedro les dice en parte de ese sermón, hablando de Cristo: a este resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, incluyendo a Matías, que lo acabamos de escoger hace poquito. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. ¿Quién lo derramó? ¿Está notando? Hay la unción, el Espíritu Santo se derrama, y Cristo ha sido exaltado por la diestra de Dios. Está a su diestra. O sea, ya está en el santuario, ya está ministrando, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora mire cómo termina la historia. Tengo que hacerla corta porque se nos fue el tiempo. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. El Espíritu Santo también estaba tocando a los 3,000 que estaban allí. Habían más. No solo ahora se movía sobre los 120, ya estaba moviéndose sobre la multitud que escuchaba a Pedro. Un Pedro que le daba vergüenza, que hace días huyó como un cobarde y negó a Cristo 3 veces antes que cantara el gallo. Claro, la iglesia tenía forma, tenía cuerpo, como en Génesis 2:7, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero no tenía el espíritu. Y estaban escondidos con miedo. Pero Cristo es coronado en el cielo, amén. Es ungido, se derrama, como dice el Salmo 133, ese ungüento perfecto, santo, se derrama hasta la orla de su vestido, de ahí cae sobre este grupo maravilloso. Y ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, lanza tremendo sermón. La gente está escuchándolo, se compungen de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro le dice en la cara: ustedes asesinaron al que dio la vida, al que hizo todo, a nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Espíritu Santo se derramó y 3,000 aceptaron el evangelio. Y en un día, mis hermanos, de 120 pasaron casi a ser 4,000 personas. En un solo día, con un solo sermón.
Amén. Ahora vieron toda la cadena de eventos que representó el Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros nada más vemos Hechos capítulo 2, pero no vemos la carrera que hubo en Hechos 1 por nombrar al discípulo número 12. No vemos la carrera que había en Hechos capítulo 1 por lograr esa unanimidad perfecta. No vemos toda esa carrera que Cristo estuvo 40 días y asciende al cielo y un grupo de ángeles lo viene a buscar. Y los que resucitaron se fueron con él. Vemos solo lo que ocurre en la tierra, pero en el cielo está ocurriendo un evento increíble. A Cristo se le está recibiendo como sumo sacerdote. Está por iniciar su ministerio ahora en el lugar santo. Se le viste con las ropas sumos sacerdotales que tienen 12 piedras en el pecho, por eso el apuro de los 12 discípulos. Viene el aceite de la unción para ungir al sumo sacerdote que es eterno, que estará con nosotros para siempre. Amén. Y cuando lo ungen, están los discípulos reunidos en el día del Pentecostés. Hay naciones de todo el mundo visitando Jerusalén en la fiesta más concurrida del año, porque está entre mayo y junio, que es el mejor momento. Y están los discípulos orando en el aposento alto. Ya hay 12, ya hay 120 entre todos, unánimes con un solo sentir. Y el Salmo 133 dice, cuán hermoso y delicioso es ver a los hermanos unidos, juntos. Y entonces es como el aceite con que se unge a Aarón. Y vemos la conexión, están ungiendo al cielo, al cielo prácticamente, a Cristo nuestro Señor, amén. En la tierra hay unanimidad. Y entonces luego chorrea esa unción hasta las orlas del vestido y caen las gotas como un rocío sobre estos 120. Y como resultado ocurren cosas milagrosas. La gente queda atónita, Pedro se levanta, presenta un tremendo sermón, se compungen los corazones, el Espíritu se está moviendo porque Pedro presentó un sermón bíblico, no hizo un llamado, hermano, no, un sermón bíblico, con doctrina, con verdad, presentó lo que estaba ocurriendo, se basó en la verdad presente, no en tonterías de muchachos diciendo cosas que no son, con un pianito de fondo, no, diciendo la verdad. Hablando directamente de la obra de Cristo, apuntando al santuario, y la gente se compunge de corazón. Varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Esto se va a repetir. Pero no va a ser unas pequeñas gotas las que van a caer. Esta vez viene un chaparrón de agua que va a ungir a la iglesia. Y yo le pregunto, ¿usted y yo estamos preparados? Hay unanimidad. Hemos limado nuestras asperezas. Estamos preparados para recibir esta maravillosa unción que Dios va a hacer sobre su iglesia, que no es comparable a ninguna cosa que se haya visto jamás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tema de hoy, porque hemos entendido cosas maravillosas, y danos un corazón dispuesto para que tu Espíritu Santo se pueda posar sobre él, y cuando sea derramado sobre nuestro mundo, nosotros seamos un vaso limpio que pueda recibirlo, y que podamos proclamar al mundo que tú eres el único Dios verdadero, y poder irnos a casa contigo. Gracias por poder transmitir hoy. Permítenos mejorar todos estos sistemas, porque este evangelio debe ser predicado. Te damos gracias por todo y en todo, en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, ha sido un honor y un placer como siempre. Como siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos compartir este maravilloso evangelio. Alabado sea el nombre de Dios, mis hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos sin fin. Bendito sea su nombre. El sábado, prepárense, porque el sábado tenemos una poderosa temática a las 11 de la mañana, hora de Venezuela y del Perú. Culto a los muertos, no se lo vaya a perder. Y a las 4 de la tarde,
16 horas de Venezuela, en línea, las trompetas y el juicio investigador. Cuidado con perderse ese tema. Y les informaremos qué va a ocurrir en horas de la nochecita con la presentación a España. Mañana les estaremos informando sobre la escuela bíblica de Corona Estudio. Estamos trabajando para que nuestros sistemas sean totalmente estables. Rogamos su paciencia y rogamos sus oraciones. Y que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar allí. Que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Ha sido un honor y un placer poderles acompañar mañana a la misma hora y por el mismo canal. Y como siempre lo decimos, que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les aprecia mucho. Feliz noche, feliz tarde para todos. ¿De qué te vale si ganares todo el mundo y perdieras tu alma? Porque dices que eres rico y te has enriquecido, que no tienes ninguna necesidad. Es que no te das cuenta de tu realidad, mas Jesús te quiere ayudar. Él dice: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Ven, compra mis vestiduras, que blancas están, y nunca más desnudo andarás. Oh, ven y unge tus ojos, para que veas con el colirio, y entonces rico serás. Yo corrijo y reprendo a aquellos a los que amo, pues por ellos mi vida di en la cruz. Sé pues celoso con tu salvación, arrepiéntete y atiende a su voz. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Ven, compra mis vestiduras, que blancas están, y nunca más desnudo andarás. Oh, ven y unge tus ojos, entonces rico serás. A tu puerta Jesús está, Él llama y quiere entrar. Solo tienes que abrir y así Él te transformará tu vida y tu corazón. Él dice: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Ven, compra mis vestiduras, que blancas están, nunca más desnudo andarás. Oh, ven y unge tus ojos, para que veas con el colirio, y entonces rico serás. Para que veas
rico serás. Y entonces rico serás. Vivimos en un mundo donde todo gira alrededor del entretenimiento. Los deportes atraen a millones y millones cada día. Estamos suscritos a canales donde las películas de acción, de terror o de suspenso consumen nuestro tiempo. Y la música no queda fuera de todos estos deleites incontrolables. Pero estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra influencia y nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente nos prepararán para el cielo. Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team. Conviértete en un socio de Corona Studio y recibe acceso exclusivo a todos nuestros materiales. Presentaciones a todo color, imágenes, animaciones 3D, documentales y seminarios que te ayudarán a convertirte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team. Entra y hazte socio hoy mismo visitando www.patreon.com/Corona Studio. Corona Studio Team. La misión nos une.